Pasemos a hablar de los temas vinculados a la educación. La preocupación de las últimas semanas tiene que ver con las demandas de los jubilados del magisterio ecuatoriano en los exteriores de la Asamblea Nacional durante 2 semanas. Varios de ellos decidieron optar por una huelga de hambre para presionar a las autoridades a la búsqueda de una solución. Recordamos aquel episodio cuando el ministro de Finanzas, Richard Martínez, pasó un mal rato en la Comisión de Participación Ciudadana por el reclamo de los jubilados, pero entendemos que ahora mismo este tema está siendo solucionado por las autoridades del gobierno. Saludamos a la ministra de Educación, Montserrat Cramer, que ya nos visita. ¿Cómo le va, ministra? Qué gusto. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. A ver, cuéntenos cómo se ha solucionado este problema. Bueno, se firmó el acuerdo, hace un par de días se firmó el acuerdo con los jubilados y desde allí hemos cumplido día a día trabajando intensamente, intersectorialmente con el Ministerio de Finanzas, de Trabajo, de Educación, de Salud, para cumplir día a día. Va en incremento la cifra. Al momento ya superamos los 1.520 pagados en efectivo con 73.680.000 y más de 1.200 con más de 57,5 millones en bonos. Y también, pues como ustedes saben, tenemos las 3 formas de pago, ¿no? Las 3 están activas. Todo jubilado que se acerca a los distritos educativos es atendido, se recibe su información, sus expedientes y se empieza a tramitarlos para validarlos y hacer las respectivas transferencias. ¿Cuáles son esas 3 formas de pago, ministra? Las 3 formas de pago son: la primera, bueno, siempre hay que recordar que ellos tienen la pensión del IES normal, estamos hablando de compensación jubilar. Esta compensación jubilar son de 3 tipos. La primera es opcional. Cuando tienen 60 o más años, ellos pueden acceder a los bonos. Y estos bonos los descuentan en cualquier casa de valores o en el BIES, a un promedio de un 3.5%. Ese es el castigo. Ese es el descuento cuando se lo hace efectivo, cuando se lo vende, exactamente. O sea que es un descuento manejable. Muy manejable y está justamente en las casas de valores y en el BIES también. Ellos pueden opcionalmente elegir dónde y pueden o vender, hacer efectivo la mitad, parte, tener mitad de intereses, mitad efectivo, como ellos deseen, hasta los 70 años que se hace completamente efectivo. El otro es la compensación obligatoria cuando tienen más de 70 años y tienen alguna enfermedad catastrófica. En ese caso se les está dando 4 cuotas en efectivo de $13,000 y un poquito más. Y la otra es el grupo del 2008 a 2010 que ya recibió su parte, la mitad o más de la mitad en el 2008 y 2010, pero que ahora se les está compensando con 3 cuotas de $2,000 hasta finalizar este año y el resto el próximo año. Y así nos ponemos al día con esta deuda pendiente de aproximadamente $1.200 millones heredada. ¿De cuántos jubilados estamos hablando, ministra? Del sector social de 23,000 aproximadamente, pero de los cuales ya han sido cancelados en educación, somos aproximadamente 14,000 en educación, sumando todas estas 3. Todos los de educación son 14,000. Todos estos grupos, 14,000 aproximadamente. De esos 14,000, ¿cuántos ya han recibido los pagos? De esos 14,000 ya estamos por 3,000, o sea que nos faltan unos 11,000 aproximadamente, que estamos listos para, como hemos explicado, cancelarle su jubilación. Son los jubilados desde el año 2008, ¿no? En 2008-2010 es un grupo, es el grupo que ya recibió parte, pero que por la ley transitoria, y por eso se llaman los de la ley interpretativa, una ley que decretó la Asamblea en este año, se les está cancelando la segunda parte en estas 3 cuotas, 2,000 al mes hasta el final del trimestre. ¿Y los valores son los mismos o son distintos? Depende, no sé, del tiempo de permanencia de cada uno en el magisterio, etcétera. Del salario que habrán recibido. Exactamente, también, ¿no? Es un poquito relativo, pero digamos que oscila, por poner un promedio, $50,000. Ese es el promedio de la compensación jubilar, insisto, porque de todas maneras vienen recibiendo su pensión jubilar, ¿no? Del IES como todo jubilado ecuatoriano. Mucho se ha hablado de que este es un problema heredado del gobierno anterior. Yo quisiera una precisión sobre lo que en cambio autoridades del gobierno anterior o ex autoridades del gobierno anterior han sostenido, en el sentido de que fue la ley interpretativa aprobada hace poco tiempo por la actual Asamblea Nacional la que provoca
las reales dificultades de este tema. Sí quisiera una precisión y una aclaración sobre esto, incluso para conocimiento de nuestro público, ministra. Ok, hay dos cosas del gobierno anterior. La una, recordemos que hubo un 40%, que se acuerdan, que el gobierno tenía que dar a los jubilados y que el gobierno lo tomó para sí en el gobierno anterior y que este gobierno lo está otra vez entregando. Cuando se eliminó el 40% del aporte del Estado al Seguro Social. Exactamente. Ya. En este momento el gobierno actual está regresando ese 40% al Seguro Social. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es lo que usted sí acaba de señalar, que esta ley interpretativa decretada por la Asamblea hace que se complete el pago que se había otorgado en el 2008 a los jubilados y que solo se canceló parte. Ya, correcto. O sea, esa es toda la explicación global. Son dos partes, digamos, las que se dividen. Ya. O sea, a eso le llamamos la deuda heredada. Pero la ley interpretativa sí le generó un problema fiscal, un dolor de cabeza al gobierno, porque no estaba presupuestado eso. No estaba presupuestado, pero al mismo tiempo ya está haciéndose toda la reestructura y ajustes para cumplir con eso. Pero en efecto, en su momento, en el 2008-2010, fue vetada esa ley y ahora se aprobó. Entonces, en este sentido estamos cumpliendo, pero a su vez eso fue lo que en ese momento se les ofreció y se canceló parte. Y estamos cumpliendo con esa promesa que se hizo en ese momento. Ahí me queda una duda, porque nos dicen no estaba presupuestado, pero cuando estuvo aquí, Alfonso Llanes nos dijo que constaba dentro del presupuesto último 350 millones de dólares. 350 millones de dólares estaba presupuestado para el pago de todos los jubilados. Y se agregaron 10 millones más para terminar de cumplir con todas estas obligaciones. Pero nos decía que de esos 300 y pico de millones que estaban presupuestados, no se cumplió con ese presupuesto y él se preguntaba a dónde fue esa plata. Se está cumpliendo, como decimos, solamente hasta el momento, y tenemos solo 12 días pagando con los bonos, y solo hasta el momento se han emitido cerca de 60 millones de dólares en bonos y 74 en efectivo. Entonces estamos cumpliendo en 10 días y esperamos de aquí hasta diciembre cancelar absolutamente todo. Y en ese sentido, más bien, ojalá se acerquen todos los jubilados para ponernos al día y ya empezar el próximo año en orden. Pero ahí es inevitable la pregunta, si estaba presupuestado, ¿por qué se optó por la vía de los bonos? Para poder cancelar estas obligaciones con los jubilados. Tomando en cuenta de que incluso habían recibido recursos de instancias internacionales, ¿no? O sea, por lo menos uno entiende que había liquidez. Lo que les puedo decir, no quisiera entrar en detalles específicos de finanzas porque no es exactamente mi área. Eso lo ha liderado el Ministerio de Finanzas y creo que lo ha hecho con muchísima seriedad. Él se sentó con los jubilados y juntos hicieron un análisis técnico, hicieron números y números mañana, tarde y noche y llegaron a este acuerdo que en definitiva a ellos les da la posibilidad de hacer efectivo muy rápidamente su bono, o sea que prácticamente están recibiendo en efectivo. Y por otro lado se dinamiza la bolsa de valores y todo el mercado se reactiva. A ver, eso es interesante. Si un jubilado recibe su jubilación, valga la redundancia, en bonos, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede negociar? Usted ya nos hablaba del porcentaje, que es un porcentaje bajo, pero en este país no tenemos los ecuatorianos cultura bursátil, ¿no? De mercado de valores. Claro, cultura del mercado de valores. A veces nos dicen, nos van a pagar en bonos, pero no entendemos que de ahí se puede generar un rendimiento. Sí sería interesante para conocimiento de nuestro público, el jubilado recibe y qué puede hacer con ese papel. Lo que pasa es que al jubilado vos no le puedes decir invierta su plata, porque el jubilado necesita para las medicinas, para comer, para pagar el arriendo, claro. Obviamente, claro. Bueno, volvamos. Es distinto que si le dices a un trabajador de 30, 40 años, ponga la plata en una inversión. Pues. Ya, pero entonces veamos. Por un lado, el jubilado está recibiendo la pensión jubilar, o sea, por un lado, está recibiendo pensión jubilar. Por otro lado, recibe una compensación jubilar que dijimos que es aproximadamente $50,000. Aproximadamente, puede ser un poquito menos, un poquito más. Y en ese sentido, él puede o volverla totalmente efectivo y queda con el descuento. Hay ejemplos que hemos visto incluso en bolsa de valores que terminan recibiendo $49,000 con descuento y todo. Esa plata él la puede invertir en lo que él quiera, o comprar una casa, o el adelanto de una casa, un carro, lo que sea. Y por otro lado, él puede también dejar en intereses, y si él deja en intereses 10 años, supongamos que se jubila a los 60 y retira la plata porque en efectivo se le hace obligatoriamente cuando cumpla 70, él va a recibir aproximadamente $80,000. Entonces, con los intereses sumados, eso significa que es un tipo de inversión. O sea, él puede realmente optar mitad de interés, mitad de efectivo, lo que él desee. Entiendo que también hay una posibilidad de que ese bono lo puedan utilizar para algún
algún tipo de cruce de cuentas con instituciones del Estado, con el Banco del IES o con el SRI, ¿es así? Me imagino que sí, eso como les digo, son detalles financieros, pero supongo que obviamente sí, porque son bonos que tienen todo el respaldo y que pueden ser hechos efectivos en cualquier casa de valores. Entonces me imagino que tienen el aval completo para cualquier transacción financiera y bancaria. Correcto. Estamos dialogando con la ministra de Educación, Montserrat Cramer, quien nos ha hecho una exposición respecto del tema de los jubilados. Quiero aprovechar la presencia acá de la ministra Cramer para preguntarle situaciones o temas asociados a su gestión en la cartera de Educación. Estamos a puertas de la finalización de las vacaciones acá en la Sierra. ¿Cómo está el calendario escolar, el calendario o el año lectivo, la planificación para el año lectivo 2019-2020, ministra Cramer, en el caso de la Sierra? En el caso de la Sierra empezamos clases el 2 de septiembre y también quisiera recordar que estamos todavía en el periodo de matrículas. Ya las matrículas, como ustedes saben, lo hicimos con un cronograma bastante apretado que se ha cumplido muy bien. Tuvimos la época de traslados hasta el 10 de agosto. Ahorita continuamos con las matrículas para aquellas personas que no lo hicieron en el sistema. Estamos atendiendo por dígitos, por ejemplo, hoy viernes 16 de agosto pueden acudir todos los que tengan dígitos 5 y 6 en la cédula de identidad. El último dígito. El último dígito. Y siempre recordar que es importante que lleven el documento de identificación del padre o madre o del representante legal del estudiante, la planilla de luz y el último año lectivo que cursaron. Y en ese sentido se están atendiendo en todos los distritos educativos, en las sedes, también en el sistema, y está en la página web que es la que informa, que es juntos.educacion.gov.es. Dos cosas adicionales, ministra. Una, sobre cuál es el porcentaje de revisión que puede establecer las instituciones de educación privadas para el incremento de las pensiones y la matrícula. Y lo otro, ¿quién controla los precios de los expresos escolares? Porque he visto estos días a mucha gente en redes sociales que ya se estaba quejando de que hay un incremento considerable en el tema de las cuotas que deben pagar mensualmente por el traslado de los niños de la escuela a la casa. El sistema de costos en este momento, lo que les puedo decir es que ya hubo todas las reuniones y no he recibido ningún tipo de queja al respecto, por lo que no sé con exactitud cómo está en este momento el costo exacto, el ajuste que se hizo este año, pero cuando no recibo quejas significa que hubo un acuerdo completo y que marchó muy bien. Y el resto, cuanto a lo que usted me dice, me gustaría siempre tener información muy concreta, porque nos llegan siempre, cuando las quejas son generalizadas y no tenemos la información específica, nos es muy difícil poderla solucionar. Pero el ministerio tiene competencia como para intervenir y regular el tema de costos del transporte escolar, ¿o no? ¿O eso ya es una cuestión, digamos, más bien particular, negocio servicio, de los colegios? Exactamente, es un servicio que cada colegio acuerda con los padres y los representantes de las familias. Lo que nosotros sí regulamos son los costos de las escuelas privadas, que como les digo, ha seguido un trámite absolutamente fluido y normal en relación al año pasado. Y también tengo que aclarar que cualquier trámite de registro de matrícula en las escuelas fiscales es absolutamente gratuito. En ese sentido, si reciben algún tipo de pregunta o que les pidan dinero, eso sí nos gustaría, por supuesto, saber con información exacta para poder intervenir. Nosotros le preguntamos aquí y usted nos dijo que no la última vez que estuvo en entrevista. Después hubo una publicación de un medio nacional y ahora sí quisiera la confirmación de la autoridad. ¿Va a haber desvinculaciones de docentes en el Magisterio Nacional o no? No, y lo vuelvo a repetir 1000 veces, no. Y lo dije el otro día, me llamó la asamblea que comparezca para dar información de cómo va la gestión en varios aspectos y lo repetí que no. Ha habido desvinculaciones de docentes, pero ha habido desvinculaciones de docentes que tienen contrato provisional y que en el flujo natural de toda la contratación se van dando, por jubilación, por fallecimiento, porque se cancela el contrato, pero jamás docentes con nombramiento y no tampoco relacionado al acuerdo interministerial para la optimización de recursos. Al contrario, estamos siempre necesitando docentes y lo que sí queremos es que sean docentes con nombramiento. Eso le iba a preguntar, aquellos que se les fenece el contrato,
¿van a ser reemplazados o tienen la posibilidad de una renovación o se suprime esa partida? ¿Cómo se opera ahí? Lo que nosotros tratamos, porque ustedes saben que estamos en el proceso de Quiero Ser Maestro 6, que está culminando prácticamente ahora con las pruebas prácticas en la costa y también en la sierra, y después entramos a Quiero Ser Maestro del 1 al 5. Con eso vamos a tener una cantidad de docentes elegibles, y en ese sentido lo que tratamos es que a las partidas que tenemos a disposición, que son más de 15.000, sean llenadas por estos docentes elegibles que cumplen los perfiles. Y también en los distritos y en las unidades educativas, que la mayor cantidad de nuestra planta docente sea docentes con nombramiento que han pasado por todo el proceso de ingreso al magisterio. En algunos de los casos, por necesidad o a veces también por desorden, se contratan a docentes con contratos provisionales y esos son los casos que se van regulando poco a poco. Correcto. Tengo una pregunta que nos está haciendo un oyente. Danilo Rosero me pide que le traslade a la ministra Kramer. Dice, por favor, su ayuda para que la ministra pueda revisar el registro de autoridades de los centros de primera infancia CDI privados. No podemos contratar personal con cuarto nivel ya que económicamente no es posible. Que por favor se considere el título del tercer nivel para los CDI, nos dice. No sé qué conocimiento tiene usted sobre esta inquietud que nos hace el oyente. Bueno, la preocupación es que se buscan perfiles que estén perfiles de profesionales muy bien formados, y en ese sentido se puede revisar, se puede hablar, se pueden analizar los casos y evaluar las competencias del profesional, y eso lo podemos tratar de revisar. Pero el objetivo de esta regulación es que los perfiles de los directivos sean de alto nivel. En este año escolar que estamos próximos a iniciar, ¿va a haber entrega de útiles escolares gratuitos y de uniformes o no? Así es, sí. Los útiles escolares serán como todos los años. Como ustedes saben, estamos en el proceso de reimpresión de los útiles del año pasado, del ciclo cierra, después de la sesión de derechos que nos hicieron las editoriales. Y la entrega de uniformes también, que se hace de manera desconcentrada por zonas. ¿Para cuándo está prevista la apertura del año lectivo? Al 2 de septiembre. Para el 2 de septiembre. Estamos a la vuelta de la esquina. ¿Cómo está la infraestructura educativa? ¿Están listos las escuelas, los colegios, o hay provincias en las cuales eventualmente hay dificultades? Al mismo tiempo, a partir del 2 de septiembre van a operar nuevas escuelas unidocentes, y al mismo tiempo le pregunto qué pasa con las escuelas del milenio, que también es uno de los temas que nos están preguntando los oyentes. A ver, estamos en los últimos ajustes y estamos trabajando fuertemente también en eso, de ver que estemos exactamente los docentes con su respectiva carga horaria, si no hay déficit. Sobre todo sabemos que están ingresando aproximadamente 100.000 niños nuevos de educación inicial y primero de básica, y en ese sentido tenemos que tener todos los docentes listos para esta demanda. Y estamos también trabajando en la repotenciación de las aulas, en aulas móviles, en mantenimiento de las aulas, todo listo para empezar el año. En relación a las escuelas del milenio, también se sigue trabajando con las escuelas del milenio y también dándoles mantenimiento, ya incluso algunas, y terminando otras, y repotenciando otras. Y también en la reapertura de las escuelas rurales estamos trabajando mucho, apretando cronogramas, trabajando con las comunidades sobre todo, identificando cuáles son los predios del ministerio, porque algunas de las escuelas ya tienen muy poca infraestructura y hay que empezar desde el principio, otras están muy avanzadas, otras comunidades ya se han movilizado. Entonces estamos haciendo todos esos ajustes para ya acelerar el proceso, que sí es verdad que hasta el momento ha sido un poco lento, pero que esperamos ya, una vez sistematizado y tenido todos estos informes, poderlo acelerar. Pero entonces para el 2 de septiembre no van a alcanzar en este caso. Recordemos que en el caso de las vamos a abrir aproximadamente 3 o 4 para los siguientes meses, pero recordemos que nosotros también al área rural, que está en algunos casos un poco distanciada y que fueron afectadas por el reordenamiento escolar, tenemos varios programas que las atienden. Tenemos SAFPI, que es el Sistema de Atención Familiar de la Primera Infancia, que van a domicilio. Tenemos también el programa ABC, donde los niños con rezago escolar o las personas, no importa hasta qué edad, pueden desde la alfabetización hasta terminar el bachillerato compacto, e incluso lo pueden hacer en línea. Ese tipo de programas nos ayudan a que estas personas que se quedaron un poco desconectadas de la educación, nosotros podamos acceder e ir a su casa incluso a ofrecerles la oportunidad de continuar estudiando. Correcto.
Para este año también, a partir del 12 de septiembre, ¿va a haber alguna revisión o alguna modificación del plan de alimentación escolar que impulsa, en este caso, el gobierno con los establecimientos educativos fiscales? Hasta este año no, vamos a acabar normal como estamos. Nosotros ofrecemos más de 2.200.000 desayunos diarios. Eso tiene un costo de 920.000 aproximadamente al mes. Y se está dando y se dará durante este año, pero sí estamos trabajando fuertemente en un nuevo modelo de gestión de desayuno escolar, en el cual se trate de dinamizar con la economía popular, que se trate de incluir alimentos que también sean naturales. Estamos contando con un consejo consultivo de asesoría internacional, trabajando intersectorialmente, y también con los sectores productivos, como los sectores del Ministerio de Agricultura, con el sector lechero, y cabe anotar allí que tenemos sobre todo que trabajar muchísimo en formación a la comunidad, porque los desayunos nuestros, que se dice que a ratos se desperdician, están estudiados con una fórmula muy fundamentada nutricionalmente por el Ministerio de Salud para darle mucha más proteína a nuestros estudiantes. Pero por hábitos culturales estamos acostumbrados a tener más carga de carbohidrato, por ejemplo, en nuestra alimentación, cuando es necesario también un alto porcentaje de proteína. Pero el actual proveedor o los actuales proveedores del desayuno sí están cumpliendo con estos parámetros que usted dice. Sí, no, la actual dieta es totalmente estudiada, es una fórmula muy precisa dada por el Ministerio de Salud para satisfacer las necesidades nutricionales, pero existen las quejas desde las familias o las escuelas que se aburren con el desayuno, que no les gusta, que en algunos casos se desperdicia, y en ese sentido yo convoco a las familias que por favor hagan que sus hijos se alimenten y se nutran. Paradójicamente, Ecuador es uno de los países con un alto índice de desnutrición, a pesar del esfuerzo tan bárbaro que estamos haciendo en ofrecer desayunos desde educación inicial en adelante a los niños de nuestras escuelas fiscales. Solamente una precisión, hasta este año dice con el actual modelo, para el próximo año se podría cambiar de proveedor, buscar otros proveedores, o cuál sería el modelo ahí? Bueno, siempre hacemos por proceso de desconcentración a través de las zonas y a través de los procesos normales de licitación, pero a lo que me refiero con el progresivo modelo de gestión es que estamos ahorita con unos 4 pilotos pequeños, pero que queremos que avancen muy sólidamente y fundamentados en el sentido de incorporar alimentos naturales de cada contexto y de dinamizar un poco la economía popular en un porcentaje. Recordemos que hay que hacerlo con mucho cuidado porque hay el tema de manipulación, de saneamiento de aguas, de almacenaje, que no podemos correr el riesgo de que suceda algo que afecte justo a la salud de nuestros niños. Entonces es un proceso progresivo de posible cambio del modelo de gestión que estamos analizando y estudiando. ¿Tienes alguna otra pregunta? Muy bien, solamente una pregunta más y con esto cierro porque recibo un mensaje y sí quiero trasladarle porque a veces uno escucha cosas en la calle de que supuestamente las desvinculaciones van a permitir que se vinculen trabajadores en el sector educativo de origen venezolano. ¿Es eso cierto? A ver, ahí creo que hay una doble connotación en la pregunta. Sí. Puede haber desvinculaciones, como expliqué hace un rato, sí, desvinculaciones normales contractuales. Y si es que por alguna razón se contrata a algún venezolano en el servicio profesional educativo, tendrá que ser también por razones fundamentadas. A lo que me refiero es que tampoco vamos a hacer una exclusión absoluta de la contratación de un profesional de donde quiera que venga, sea de Venezuela, de Colombia, de lo que sea, como somos contratados los ecuatorianos cuando vamos al exterior. Entonces no entiendo el sentido de la pregunta. No, lo que pasa es que es una inquietud que por ahí me trasladó un oyente y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que creo yo que la situación a rato social que vive el país ha generado que algún segmento de la sociedad tenga estas actitudes xenófobas con las cuales evidentemente no compartimos. Lamentables. Pero siempre ha sido igual, ¿no? O sea, antes fue con los cubanos, con los colombianos. Claro, y ahora es con los venezolanos. Y cuando el gobierno emite comunicados desatinados, peor todavía. Claro. Y a veces entre nosotros mismos, entre regiones. Sí, de acuerdo. Más bien amémonos los unos a los otros. De acuerdo. Oiga, debería ser. Una pregunta adicional. Me piden que le pregunte qué ha pasado con las denuncias sobre violaciones o a casos de abuso sexual en los establecimientos educativos. No sé qué seguimiento le ha dado usted en su gestión a este tema que en su momento fue muy mediático, ¿no? Muy comentado. No, estamos totalmente, hacemos un seguimiento permanente, trabajamos con la Fiscalía muy de la mano. Los casos que nos llegan casos no solo de lo que sucede en la escuela, que siempre indico que es la minoría. Los que suceden en la escuela son aproximadamente un 30%, la mayor parte suceden en los contextos muy cercanos al niño. Sin embargo,
nosotros recibimos las denuncias de los que suceden dentro y fuera de la escuela y apoyamos al niño inmediatamente junto con su familia psicopedagógicamente, y también trasladamos los casos y las denuncias a la Fiscalía. Tenemos que trabajar con salud, con la Fiscalía, con el MIES, con diferentes instancias para poder resolver los casos que son terriblemente duros. Correcto, ministra, gracias por Muy el amable, tiempo. ministra. Interesante diálogo con Montserrat Kramer, ministra de Educación, mucha interacción por parte de los oyentes con algunas inquietudes que han trasladado a nuestra invitada, con quien hemos hablado sobre la forma como se está pagando los jubilados del magisterio ecuatoriano y, por cierto, pues, la planificación de cara al inicio del año lectivo 2019-2020, el próximo 2 de septiembre para el régimen Sierra. 7 de la mañana con 12 minutos en la primera hora.